Maitei, saludo fraterno, lleno de fe y esperanza. Dios ilumina nuestro camino, guía nuestros pasos. Así comienza la cuarta edición de Iglesia Peregrina, el programa que nos invita a compartir juntos como comunidad. Aquí estamos en Ñandeyarañe TV. Marisol Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, don Virgilio, acá ya directamente desde el canal, desde el estudio de Ñandeyarañe. Y realmente estamos bendecidos, muy felices ya con este espíritu navideño. Queremos compartir contigo muchísimas novedades. Gracias por acompañarnos en esta edición. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces... Iglesia Peregrina estuvo presente en la parroquia Virgen del Rosario de Lambaré, una maravillosa jornada de recordación y aniversario de ordenación sacerdotal, Marisol. Así es, don Virgilio, estuvimos en esa hermosa parroquia Virgen del Rosario de Lambaré, en donde el párroco Alfredo Osuna estaba cumpliendo 11 años de sacerdocio. Tuvimos unas notas maravillosas que no puedes perder. Espero que escuches atento. Cantando juntos. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu.
Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Que el que quiere alcanzar la santidad no tiene que dejar de mirar al crucificado. Y esta mirada es la que ha llevado al padre Julio César Duarte Ortellado a ser un hombre santo en vida, en la entrega, en las obras que realizó, en la caridad que dio, las virtudes que llevaba en su ser, su patriotismo, su amor a Dios, a la Virgen, su amor a la Iglesia, y de manera como Dios Jesucristo amó a los pobres y humildes, así fue también su vida. Que el Señor, reconociendo los méritos de este siervo que dirigió siempre su mirada hacia el crucificado, les otorgue a nuestra iglesia que peregrina en el Paraguay llegar a los altares a este siervo sacerdote Padre Julio. Roguemos al Señor. Tú que eres nuestra alegría, escúchanos, Padre. Todas estas intenciones, Padre, te las presentamos por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos esta ofrenda en oración, con el Padre entrego. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En el santísimo sacramento de la altar, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, venemos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Pido permiso al Padre, quiero dedicarle una poesía, porque el juez está cumpliendo 11 años de ordenación sacerdotal, como ustedes saben, y él es muy... Y como digo, él es muy recatado, él no quiere que haga nada, no quiere que se diga nada, pero el Señor nos empuja y dice ahora. Y bueno, me voy a dedicar a la samba, voy a estar cantando, voy a visitar. Se llama La Semilla. Ayer mañana la semilla bien regada de ti. Tal vez estará llorando por los mares que la trajo. Tal vez estará diciendo, mi pueblos, mira, si yo nací para la vida, ¿por qué me habrían? Tal vez entonces comprenda que por su bien la enterré, que siempre hay una oscura noche para cada amanecer. La vida es un largo surco que abrió la mano de Dios. Semillita sepultada, buscamos la luz del sol. La espera a veces es larga la soledad. Y hasta pensamos a veces que solo habrá oscuridad. Tal vez entonces comprenda que por su bien la enterré, que siempre hay una oscura noche
para cada nación. Estoy muy contenta, muy emocionada, porque aquí está la parte, vamos a decir, directiva, y son los mensajeros. Cada uno es, o cada dos, son responsables de una parroquia y de algunas parroquias más, y ellos hoy van a ser formados. Por eso hoy es solamente para los referentes de las parroquias, y varias parroquias no han podido mandar a sus referentes. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues con todo Dios te revela la graciosa riqueza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, en tu santa bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva hacia ustedes su rostro y les conceda su misericordia. Amén. Haga brillar sobre ustedes su mirada y les conceda su paz. Amén. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Eucaristía hemos terminado. Pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Estamos en esta hermosa parroquia Virgen del Rosario de Lambaré. Acá, en este programa de Iglesia Peregrina, está con nosotros el párroco, el padre Alfredo Osuna. Querido padre, muy buen día. Acá estamos en esta hermosa parroquia. Así es. Ahora en tu día de ordenación, hoy es el día de ordenación. Imagínense cómo se siente, padre. Juan, coméntenos su experiencia dentro de esta parroquia y también dentro de su ordenación. ¿Cómo se siente, padre? Realmente muy bendecido por la gracia de Dios, con mucha alegría en el ministerio y sobre todo el que Dios me ha permitido estos 11 años de vida sacerdotal, tratar de conocerle más y vivir el amor, vivir la alegría de anunciar a Jesús vivo, resucitado y poder también compartir con toda la comunidad hoy en día en la ciudad de Lambaré. Qué bueno. Acá vemos una parroquia hermosa, cómo están los proyectos, cómo está el acompañamiento de toda su feligresía. Usted se siente acompañado, está conforme, se siente contento. Ciertamente no puedo esconder esta alegría y también el acompañamiento de toda la comunidad a través de los grupos, movimientos, los trabajos sociales, programas y también la parte edilicia que vamos día a día concretando en la comunidad. Una comunidad que cada día está con ese entusiasmo y más todavía con este año jubilar que se acerca. Entonces ser peregrino de la esperanza, peregrino de la alegría, peregrinos que anuncia a Jesús. Perfecto. Y, bueno, nos despedimos de ustedes. Estamos aquí muy contentos de transmitirlos a ustedes. Que pasen bien.
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Así es. Así. ¿Máquinas? ¿Algo? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Hay fiesta patronal en la parroquia Sagrada Familia de Mariano Roque Alonso, Marisol. Don Virgilio, realmente maravilloso, nuestra iglesia maravillosa que recuerda a la Sagrada Familia, donde ya es presente siempre en todas las acciones apostólicas. Y aquí la nota especial que testimonia la presencia de Iglesia Peregrina en la parroquia Sagrada Familia de Mariano Roque Alonso.
Iglesia Peregrina llega al barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso. Marisol Elizabeth. Ya llego, a Paveña deben una fiesta patronal. Estamos felices. En esta hermosa parroquia. Muy felices, don Virgilio. Acá estamos con Ñandeyarañe, el primer canal católico presente en la parroquia Sagrada Familia. Padre, gracias por recibirnos. Felicitaciones a esta maravillosa comunidad que está de fiesta patronal. Asimismo, hoy, gracias a Dios, vamos a comenzar el novenario de nuestra fiesta patronal, que va a ser el 29. Nosotros veníamos diciendo que este tiempo de novenario que vamos a tener es como un retiro en comunidad. Vamos a tener diferentes predicadores, ya vamos a ir preparando nuestro corazón para entrar en el año jubilar, que justamente nuestro querido obispo va a abrir la Puerta Santa el 29. Entonces, justo nos toca estos 9 días para preparar, para entrar con toda la energía en el año jubilar. ¿Qué significa Sagrada Familia en términos de la Iglesia Católica, Padre? La Iglesia siempre tiene en cuenta que el mismo Señor Jesús no eligió la otra forma para venir al mundo, sino que primeramente respetó la parte natural. Ya sabemos que forma la familia, Él eligió la familia para venir a este mundo. Entonces, por eso la Iglesia siempre, cada día más, tal vez en una época uno puede decir que resaltaba más otro aspecto de la Iglesia, pero hoy en día, donde la familia está bastante baqueteada, donde la familia está bastante perseguida, la Iglesia retoma fuertemente de vuelta la imagen de la Virgen María como mujer, San José como varón y el niño Jesús como hijo. Retomó fuertemente para dar como ejemplo a seguir las virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret. No sé si respondo la pregunta o... Claro que sí, Padre. En esta misma línea, con sentimiento, con fe, estamos acá en esta maravillosa parroquia del barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso, Marisol. Así es, don Virgilio. En este momento le quiero también alentar al párroco acá, al Padre Derlis, que hoy inicia esta novena en honor a la Sagrada Familia. Y tan grande este momento porque se une esta etapa de Adviento y Navidad. Entonces, tan sensible, entonces queremos que usted le dé un mensaje a todos los televidentes del canal católico Ñandeyarañe y a su director, al padre Víctor Cabañas, que siempre está presente en todas las parroquias y también alentando a la iglesia. Asimismo, señora Marisol, Marisol, sí, perdón. Resulta que nosotros seguimos directamente la directiva de la Iglesia. Ahora sabemos que el año jubilar que estamos ya palpitando, que ya estamos por entrar, y la preparación, este tiempo de Adviento, como todos los años hacemos, pero me parece que más que nunca este año es mucho más importante porque vamos a entrar en un año de gracia. Y el lema de este año es justamente la esperanza. Así es. Peregrino de la esperanza. Sí. En este pueblo, en este mundo, donde hay tantas decepciones, donde hay tantas complicaciones en la vida personal, familiar, les invito a mis hermanos sacerdotes, a mis hermanos laicos, ser en medio de este mundo tan confuso, esperanza para todos nuestros hermanos. Así es, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes y bueno, bienvenido a la casa de la Sagrada Familia. En realidad es la casa de Dios, donde la Sagrada Familia siempre nos acogen a todos. Llegamos al final de la cuarta edición de Iglesia Peregrina por Ñandeyarañe TV, en un ambiente festivo y navideño, Marisol. Don Virgilio, noche maravillosa de encuentro en familia. Deseamos a todos una feliz Navidad. Realmente, que esté con ese corazón, que estén todos con un corazón regocijante, entregado y desprendido. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, hasta la próxima. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina.